Continuando con el tema del juez concursal, es muy interesante analizar cómo los principios consagrados en el Código Civil y Comercial de la Nación, de buena fe, de abuso del derecho, de interdicción del abuso del derecho, de fraude a la ley, de irrenunciabilidad anticipada y general a los derechos regulados en los artículos del 8 al 13 del Código, se aplican a estatutos cerrados como lo son la ley de concursos y quiebras. Vamos a trabajar con algunos ejemplos para poder llevar a la práctica estos principios que están consagrados en el Código Civil y Comercial de la Nación. En un concurso preventivo, un juez concursal en ningún caso va a homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley conforme lo dispone el artículo 52 de la Ley de Concursos y Quiebra en su última parte. Antes del Código Civil y Comercial de la Nación, estas dos nociones, propuesta abusiva y fraude a la ley, eran materia de fuerte debate, siguen siéndolo, pero era materia de fuerte debate entre estudiosos y jueces, porque era muy difícil establecer sus límites. Entonces se esperaba que fuera el juez concursal quien usara estas dos nociones, propuesta abusiva y fraude a la ley, con cierta prudencia. La idea ahora de abuso de derecho y de fraude a la ley está expresamente receptada en el Código, y por lo tanto, con ese concepto es como debería ser aplicado a la ley de concursos y quiebras. Por un lado, se caracteriza a los actos otorgados en fraude a la ley como todo acto que está otorgado invocando una norma, pero persiguiendo un fin similar, análogo, sustancialmente prohibido por la norma imperativa, o sea, de orden público. Por otro lado, cuando se habla de abuso del derecho, se refiere al ejercicio de los derechos que contrarían los fines del ordenamiento jurídico o que exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. En base a esos dos conceptos que hemos desplegado, ¿cuándo una propuesta se considera abusiva o efectuada en fraude a la ley? Lo es cuando en un acuerdo el trato que se otorga a los acreedores disidentes, es decir, a quienes expresamente no lo votaron, pero resultan obligados por la voluntad de la mayoría, sin ser fraudulento, les impone sacrificios desmedidos, o sacrificios manifiestos, o sacrificios irrazonables. Parte de la doctrina propone hacerse algunas preguntas para ver si la propuesta pasa el test de abusividad. Entre ellas, ¿cuál fue el consenso real? ¿Cómo se hizo el cómputo de mayorías? ¿La propuesta se hace a valor actual? ¿Cómo se propone el cumplimiento? ¿La oferta es solo sacrificada para el deudor? Tomemos un ejemplo. Una propuesta que contiene una quita del 80%, es decir, los acreedores van a cobrar el 20% de su crédito, en cuotas anuales que van a comenzar a abonarse a los 5 años de homologado el acuerdo preventivo. Esta fue la propuesta en el caso Feliciana González, en el año 1999. Una propuesta muy similar. Fíjense, se había acordado el pago en 18 cuotas anuales, con una quita del 40%, cobrando la primera cuota 3 años después de homologado el acuerdo. El caso de Feliciana González es una señora mayor de edad, muy mayor, que empezaría a cobrar su crédito conforme a esta propuesta y a este acuerdo, empezaría a cobrar a los 78 y terminaría de cobrar a los 96. Entonces Feliciana González, ¿qué hace? Impugna y logra que le paguen el capital en 24 cuotas mensuales,
O sea, no le dan ningún tipo de privilegio, pero le adelantan el pago. ¿Cómo logró este resultado? Bueno, invocó tratados internacionales y la Constitución Nacional con fundamento en los derechos de la ancianidad. Otro ejemplo de propuesta abusiva es el caso de Correo Argentino. La doctrina está mayoritariamente de acuerdo en que es una propuesta abusiva. En ese concurso se armaron dos categorías, una categoría A, donde el acreedor es el Estado con todos sus créditos, y le proponen el pago del 100% de la deuda a valor nominal, y aplicando una tasa de interés que era la tasa contractual. Había una propuesta subsidiaria, pero si no aceptaban esta, pero tenía la contra de que esta propuesta subsidiaria no implicaba, o sea, difería el pago para una fecha no fijada. La otra categoría, la categoría C, era una categoría integrada por otros acreedores. A estos se les propuso el pago del 100% de la deuda, pero en 10 cuotas anuales, con una cuota más de intereses en base a la tasa pasiva, y en conclusión, estos acreedores cobrarían a los 34 años de iniciado el concurso preventivo, porque el concurso preventivo comenzó hace muchísimos años. Bien, estos son entonces algunos ejemplos de lo que podemos considerar propuestas abusivas, y bueno, habría que investigar si no otorgadas en fraude a la ley. Otro tema muy importante es el de los derechos humanos en el proceso concursal. Hay algunos antecedentes muy interesantes. Uno de ellos es Sanatorios Médicos Antártida, del año 2007, que nos permiten analizar justamente el proceder de los jueces concursales en vinculación con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional en nuestro país. Este fallo es anterior al Código Civil y Comercial de la Nación. Fue dictado por el doctor Eduardo Malde. Y el doctor decidió descartar por inconstitucional la aplicación del régimen de privilegios de la Ley de Concursos y Quiebras, en el caso particular al que se le sometió, porque colisionaba con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y con la legislación de protección integral. De esta manera, con este fallo se podía hacer posible el reconocimiento que tenía del crédito, ¿no? El reconocimiento del crédito con carácter de privilegiado, que tenía un menor discapacitado a raíz de una mala praxis que, bueno, había verificado en la quiebra de Sanatorios Médicos Antártida. En el fallo, el doctor le reconoce el crédito de este menor por capital e intereses preferenciales por 2 años, un privilegio especial prioritario, es decir, hace caer el régimen de la Ley de Concursos y Quiebras y construye un régimen de privilegios especial para este caso. Un privilegio especial prioritario para el menor discapacitado. El asiento del privilegio, que es de primer orden, recaía sobre los bienes inmuebles y sobre los muebles, como el instrumental médico, las maquinarias, las instalaciones, obviamente del establecimiento sanitario, ¿no es cierto?, de Institutos Médicos Antártida, donde el joven había sido atendido y afectado por la mala praxis. Por otro lado, hizo lugar al pronto pago del crédito del menor y dispuso que ese crédito se incluyera en el proyecto de distribución final, ordenándole al síndico que constituyera una reserva. Bueno, pasaron muchísimos años, recién se resuelve en el año 2020 este caso, que confirma precisamente este fallo del doctor Malde. Sin embargo, hay otro caso, donde están involucrados también los derechos humanos, del año 2018, Asociación Francesa, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, igual que Sanatorios Médicos Antártida, pero resuelve en un sentido diferente. En la Asociación Francesa lo que se discute también es el carácter de quirografario
del crédito de un niño que fue afectado por una fuerte discapacidad a raíz de una mala praxis concretada por la fallida. Se verifica en la quiebra, y cuando llega, después de pasado el primera instancia, segunda instancia, y llega a la Corte decide, en contraposición a Sanatorios Médicos de Antártida, la Corte decide reconocerle a ese crédito el carácter de quirografario. Por lo tanto, el crédito de ese niño pasa a tener el rango de quirografario y probablemente no cobre o cobre muy, muy poco. Estos dos casos son, me parece, muy importantes. Hay más, pero son dos casos muy importantes para hacer un análisis respecto de cómo juegan los derechos humanos en el proceso concursal.